Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la luna, bienvenidos a estas lunas de cuarentena. En tiempos de pandemia queremos también acompañar a todos los televidentes, a toda la gente que está del otro lado, incluso desde las distintas plataformas, y poder charlar de diferentes temas. Tiempos en los que parece que el tiempo se detuvo. Y hoy, más que detener el tiempo, me parece que lo que vamos a hacer es tratar de retroceder, meternos en alguna máquina y viajar de la mejor manera. Miren, antes de empezar con el invitado voy a contar algo muy breve que me ocurrió hace no tantas noches. Me crucé con una persona que venía en un Peugeot 404. Le pregunté de qué año era el vehículo, me contó y al instante me dijo: si yo tuviese un auto muy moderno, nadie me preguntaría nada. Fíjate vos que con estas cosas que tienen que ver con lo que antes era normal, ya que hablamos de nuevas normalidades, hoy todo el mundo se ve sorprendido. ¿Cómo pueden andar? Bueno, los autos que son clásicos, hay de todo tipo en todas partes, y aquí en Corrientes hay un grupo de gente que viene trabajando hace mucho tiempo con esto, muchísimo, y que realmente tienen intenciones profundas, serias, de que aquello que era siga siendo. José Luis Zampa, ¿cómo te va, Viri? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, muy Gracias bien, por el gracias, tiempo. gracias a ustedes, a ti. Vos que sos un fanático de los autos, desde que me acuerdo, vos conocés detalle de cada vehículo que sale y de aquellos ni hablar, ¿no? Y sí, la pasión de uno son los clásicos, los autos en general, pero los autos antiguos llaman mucho porque tienen una huella indeleble que te remonta a buenos momentos. Básicamente es eso. Vos sabés que me quedé pensando en esto que contaba recién porque me ocurrió hace unas noches aquí en Corrientes, y digo, cuánta verdad hay detrás de todo esto, ¿no? Que inmediatamente cuando uno se mueve arriba de un auto antiguo y genera cierta predisposición tácita al diálogo, porque uno está predispuesto a recibir consultas, a que se acerque la gente a preguntar sobre las características del auto, del año, gente que por ahí no conoce y gente que también conoce mucho. Y siempre es un placer compartir con ellos historias, relatos, detalles históricos. Los autos de antes, de otros tiempos, que algunos llamamos clásicos, otros llaman antiguos, otros llaman ancianos, enseñan de todo, enseñan economía, enseñan política, enseñan mecánica, enseñan ingeniería, enseñan diseño, enseñan incluso hasta poesía si querés, porque se puede escribir en homenaje a ellos o en torno de historias que han transcurrido a bordo de esos vehículos. Más allá de esto, ¿qué tienen esos vehículos? No que tenían, ¿qué tienen hoy para la gente? ¿Qué Y guardan? hay un mensaje que es el de que hubo un tiempo que no fue ni mejor ni peor, que fue diferente, en el que era más sacrificado transitar las rutas de la provincia o del país, incluso del mundo, pero yendo a Corrientes, nosotros en el Club de Autos Clásicos tenemos, por ejemplo, una camioneta del año 27, que fue restaurada en forma cooperativa hace ya más de 15 años, tiene ruedas de madera, es una Chevrolet descapotable, pero con caja de carga tal cual fue encontrada y fue donada por un benefactor del club que es el Topo Subieta. Y esa camioneta trabajó muchísimo tiempo en rutas que no eran rutas, eran picadas, eran senderos, eran peladares en medio de algún sembradío, en medio de algún campo de ganadería, y viajar en eso requería un sacrificio importante. La velocidad máxima de ese vehículo es del 70, 75 kilómetros por hora, y ahí no hay, por supuesto, ni aire acondicionado, ni radio, ni nada. Es muy divertido andar, pero también exige su esfuerzo de calor, porque el calor irradia, el calor proviene del motor todo el tiempo, la dirección es pesada, si se pincha una cubierta es más difícil de cambiarla porque tiene llantas tipo clincher, se dice, se desmontan los aros de lo que sería el centro de la llanta, quedan los bastones de madera, los palos por el vehículo y uno lleva el resto a reparar, o en general se emparchaba por el camino con con los rudimentos que uno tenía. Se llevaban cosas, se llevaban herramientas.
Yo te escucho y te escucho a vos, escucho a tantos que están detrás de ese club y de grupos de amigos de distintos. Decís, escuchás gente que verdaderamente está apasionada y que además no es una pasión tan sencilla, no solamente desde lo económico, no es una pasión, no es un hobby tan difícil, tan sencillo de llevar adelante, ¿no? Para muchas personas. Porque Sí, la verdad es que si te pones a hilar fino, tenés que buscar todo lo que hace a un vehículo que se te metió en la cabeza. en lo económico hay para todos los gustos. Podés tener un auto popular, un clásico de los 70, 60, un Fiat 600, y partir desde allí, o el mismo Peugeot 404, que es un auto accesible, más allá de que, bueno, con la economía del país como está ahora, nada prácticamente es barato, y después de ahí para arriba tenés hasta autos de concurso únicos, como puede ser, qué sé yo, las Bugatti que se fabrican en Entre Ríos, en el establecimiento Pursan, que es una fábrica de clásicos actuales. No sé si sabés que ahí se fabrican vehículos de competición de Grand Prix de la década del 30, el tipo 35, que son réplicas, las únicas réplicas homologadas en la historia de Bugatti que se han fabricado en la actualidad fuera de Francia. Se hacen ahí en el establecimiento que conduce un chaqueño, luego nacionalizado entrerriano, que es Jorge Leónidas Anadón. Hemos conocido ese lugar y bueno, un vehículo de esos está en torno de los $150.000. O sea que hay un rango grande. Y yo no lo llamaría hobby, para muchos es un hobby, para otros es una misión que tiene que ver con una filosofía de vida, que es la de conservar algo para que nos sobreviva. Así como hay gente que desde la arqueología rescata cosas, o la paleontología rescata huesos de dinosaurios, y nosotros mantenemos funcionando dinosaurios mecánicos que de acá a 100 años, ya sin nosotros en esta corteza terrestre, estarán todavía funcionando en condiciones de mostrarle a nuevas generaciones cómo era moverse, y por qué se fabricó un Forte, por qué se hizo un escarabajo, o Käfer en alemán. Käfer es el nombre correcto de los autos que se hicieron en Alemania en la preguerra y en la posguerra. Es un nombre popular. El Volkswagen es auto del pueblo, el auto que consiguió Ferdinand Porsche por orden del Tercer Reich, y sin embargo conquistó el mundo y el corazón de tantos. Y todos tienen una historia política, económica, social. Motorizaron a las familias más humildes después de la posguerra, como el caso del escarabajo, el caso del Citroën 12B. Y luego también tienen una buena cuota de pasión, entre comillas, futbolera, porque hay hinchadas a partir de la categoría automovilística más antigua que está activa en el mundo, que sobrevive en la Argentina, que es el TC. El turismo carretera comenzó en el año 35, no, perdón, en la década del 40, el primer campeón fue un Ford 35, Ángel Lobalvo fue el primer campeón de TC, con un auto V8, sí, y sigue en activo. No hay ninguna categoría automovilística del mundo que haya durado tanto, que genere tantas pasiones, y ahí mezclan sus gustos, digamos, los hinchas de Chevrolet, o de Ford, o de Torino, o de Dodge, que son las marcas de los que serían los muscle cars o pony cars musculosos de la industria nacional, que son esos cuatro básicamente, más allá de que hay otros. Billy, cuenta en esa búsqueda arqueológica y en ese recuperar los vehículos, ¿solamente esta parte de la historia o también la historia que transitó cada vehículo a lo largo de su vida, digamos, más ligado al día a día de la persona que supo tenerlo, el primer comprador, lo que hay detrás, la ciudad, el lugar los caminos por los que supo andar? Esa es una gran pregunta, porque yo considero tres vertientes grandes de las razones por las cuales un auto merece ser recuperado. Una es su historia, justamente la que vos decís. En el club tenemos, por ejemplo, un caso paradigmático que es el Chevrolet Impala del año 59, el Impala más aletudo, que tiene
colas como espaciales, así, algunos lo confunden con auto de Batman, pero no tienen mucho que ver, que fue el auto que utilizó el maestro Ernesto Montiel para viajar por todo el país con el Cuarteto Santa Ana. Ese auto se recuperó desde prácticamente chatarra. Su propietario hizo una tarea encomiable durante muchos años y está en condiciones de marcha y es requerido por justamente agrupaciones chamameceras o eventos culturales donde quieren tener un testimonio de cómo se movían nuestros artistas, concretamente el Cuarteto Santa Ana. Ahí va ese Impala, ¿no? También hay otro caso del auto que le compró a su hijo Playboy, Adriano Nalda, el dueño del Ingenio Primer Correntino, en el año 31. 0 kilómetros, un Ford A Roadster, conocido popularmente como Baturé, Voiturette sería mal pronunciado en francés, porque tiene 4 plazas, pero 2 solamente visibles, y las otras 2 están ocultas en una tapa de baúl que tiene un asiento que está tapizado y todo, pero se ve solamente cuando uno abre la cajuela posterior. Ese asiento no tiene protección del techo de lona cuando hay lluvia o tierra y por ende solamente están protegidos los ocupantes delanteros y los traseros van comiendo polvo, humo y bueno, agua o sol. Por eso se llama asiento de suegra ese lugar. Y es difícil de acceder y difícil de bajar, hay que treparse con unos escalones que tiene el auto que son de aluminio que ya venían montados sobre los guardabarros. O sea, cuenta esa historia en la que vos estás combinando. Cuenta la historia del vehículo, de cómo fue concebido y Claro, quién lo tuvo, ¿no? Un pionero industrial de Corrientes fue el primer dueño y el segundo dueño es el que lo restauró, que lo tiene hace más de 30 años, que es miembro del club. Y el auto está en condiciones impecables y bueno, tiene digamos un valor intrínseco que va más allá de lo económico. Otro caso es el de nuestro expresidente, ahora radicado en Buenos Aires, que encontró el último Torino de Nürburgring, la Coupé 380 WTC número 2, original, en un campo de Santa Fe. Junto con su hijo Pancho, Mario Suárez, hicieron una investigación que duró aproximadamente 8 años. Primero, con la intención de armar una réplica del auto. Pero fueron encontrando tantos pedazos originales a lo largo de más o menos 10 provincias. El tanque de nafta estaba arrumbado en un depósito de Santa Silvina, Chaco, pedazos de motor había en San Juan, pedazos de tren delantero había en otros talleres de Buenos Aires, porque esos autos al regresar de la gesta de Nürburgring, donde corrieron y casi ganan en el año 69, las 84 horas el infierno verde, como le dicen, el circuito más peligroso, uno de los más peligrosos del mundo, más peligroso de Alemania, que sigue siendo Nür, no fueron tan valorados por ICA porque ya era ICA Renault. Y como el Torino es un producto previo a la capitalización de Renault sobre Industrias Kaiser Argentina, no era un hijo, digamos, muy apreciado. Entonces solamente se preservó el auto que llegó a la meta y los otros 2 se vendieron. Y tardaron muchos años. En el año 2006 se encontró el número 1, llamado La Bananita porque tuvo un golpe lateral que permitió reconocerlo. Y en el 2010, 2011, después de que Mario y su hijo estaban armando ya la réplica, encontraron el auto original y traspasaron todos los órganos al original y empezó una tarea ímproba desde cero y ahora el auto está en perfectas condiciones. Se presentó en las 1000 millas de Bariloche del año 2014 y desde entonces es la estrella de todo encuentro al que va. Lo tienen en condiciones de marcha y listo para correr. Es un auto que no tiene valor y sin embargo estuvo restaurándose acá en Corrientes durante 8 años. Ese es otro caso, ¿no? Y después están las otras 2 patas son el auto que tiene valor económico porque es un modelo raro o un modelo que va creciendo en cotización, incluso puede ser en algún sentido alguna inversión, algo que bueno, los conservacionistas no contemplamos mucho porque en general se gasta más en reparar o restaurar que el valor terminado de un auto, ¿no? Y después está la tercera razón, que es cuando uno quiere recuperar el auto que fue parte de su vida. El auto con el que se fue de luna de miel, o el auto con el que su abuelo le enseñó a manejar, o el auto de aquel tío que lo lustraba todo el tiempo y que lo vendió y lo empieza a perseguir.
Y a veces se alinean los planetas y encuentra uno el mismo, la misma unidad con el mismo número de chasis. Y en otros casos, como en el mío, yo recuperé autos que no fueron los de mi papá, pero tengo los modelos que él tuvo en vida, ¿no? Mi papá murió hace mucho tiempo, yo lo sigo amando y entonces cada vez que subo a esos autos siento olor a mi papá. Me contaron una historia que por ahí vos ya la conocés o por ahí después te dejo como para que la sigas, ¿no? Porque yo la verdad que no tenía idea. Me contaron una historia de mi viejo en un estacionamiento aquí en la ciudad que veía, a ver, los dueños del estacionamiento tenían un lavadero de vehículos, tenían en el fondo, cuando se mudaron, encontraron una camioneta que era una chatarra, pura y exclusivamente, Sí. y que bueno, la fueron restaurando, y que un día mi viejo fue, me contó uno de los propietarios de ese lugar, dice, un día tu padre fue, la miró, se subió porque se acordaba, esto mismo que vos decías, esto mismo que vos decías de sentir el olor a su padre, sentir que estaba ahí arriba con su papá repartiendo cosas. Las cosas hicieron que, mi viejo nunca se enteró, las cosas hicieron que cuando encontraron al primer dueño, la camioneta era en la que habían dado mi abuelo. Mira. Y la camioneta era en la que había estado mi viejo. Y esas cosas realmente, o sea, para cada uno tiene un valor extraordinario. Por eso yo te preguntaba si cuenta tanto el haber vivido cada uno de esos vehículos. ¿Sabes que yo alguna vez conversé con algún arquitecto y le decía, muchas veces me da pena, yo no es que esté en contra de el avance, el progreso y que vengan grandes moles a suplantar, pero cuando vos derrumbás una casa que no tenés forma después de reconstruirla, no solamente estás tirando la casa, estás tirando por la borda la vida que tuvo esa casa. Nosotros estamos muy lejos, Dani, pero hay países más desarrollados que el nuestro que tienen zonas prohibidas, digamos, las fachadas están prohibidas, prohibido tocarlas. Yo tengo familiares viviendo en Alemania, en Dinamarca, y bueno, en las zonas históricas, por más inversiones que vos quieras hacer, por más dinero que tengas, y no se tocan. Es más, hay veedores que van periódicamente a revisar la estructura de esos edificios históricos. Estamos a años luz, pero bueno, esto de recuperar autos es un buen paso. Es un buen paso porque, bueno, si bien pertenecen a titulares, a dueños, a personas físicas, llegará el momento en que ya no serán nuestros y quedarán para otras personas que nosotros mismos, como el caso de un señor que también fue presidente del club, Alberto Correa se llama, se fue hace 20 años a vivir a Estados Unidos. Y él tenía varios autos muy lindos y fue eligiendo a quienes se los vendía. No le importó el precio, incluso los vendió muy por debajo del valor de mercado, pero él eligió quienes iban a cuidar y a mantener las condiciones de originalidad de los vehículos, que es otro tema, también otra frontera que nos divide a nosotros del mundo, por ejemplo, del tuning, que por suerte está en retroceso. Ya casi nadie hace eso porque se da cuenta que es inviable a la hora de vender un auto tuneado. Nadie lo quiere porque salió del gusto personal, bueno o mal gusto, de solamente una persona. ¿Entienden las nuevas generaciones de esto, de conservar lo que fue? Los que están viniendo detrás de nosotros, digo, ¿no? Porque nosotros, yo tengo claro que a nosotros estamos casi nos toca. en zona de grupo de riesgo. Sí, sí. Nos queda mucho por delante igual, pero por lo menos eso es lo que yo siento. Yo creo que depende mucho de lo que hagamos nosotros, de cómo le transmitamos a los jóvenes el sentido de cuidar un auto y de disfrutarlo, porque nosotros, por ejemplo, armamos caravanas y viajamos. No te digo que viajemos con un Forá del año 30, aunque se pudiera, porque bueno, es molesto, salvo que fuera una carrera de regularidad bien organizada como las que hacemos. En la ruta para autos que van a más de 100 es molesto encontrarse con un auto anciano que no va a más de 70. Pero sí en un Torino, en un Peugeot 504, en un Fiat 1500, sí, viajamos. Los Impalas también viajan. Consumen más nafta nomás, pero no tanta como uno que no conoce se imagina. Pero una vez que le encuentran el sabor, como todas las cosas, depende del gusto personal.
Y si le gustan los autos, por ahí se deja llevar por esta pasión o no y elige otro camino, pero hay gente para todo. Y la idea es que continúe en manos más jóvenes a través de un legado que nosotros queremos dejar. Ojalá alguna vez consigamos apoyo institucional, que es la idea siempre presente de tener un museo, porque en el club nomás hay en este momento más de 40 autos en condiciones de ser expuestos. Pero no tenemos vidriera, salvo que hagamos un encuentro, que ahora está prohibido por la pandemia, no tenemos posibilidad de compartir con la gente eso. Y es muy enriquecedor porque no solamente se los ve, sino que se los escucha andar, la gente por ahí se puede subir, puede pasear junto con el chofer, y si hay química incluso llega el momento en que el chofer por ahí puede invitar a la persona a que lo conduzca por unos kilómetros, cosa que me ha pasado varias veces. Por ejemplo, a principios de año, sin pandemia, pasó por aquí la misión Piavirú, que es una ruta que rescata la vieja, la vieja ruta de comunicación del Camino del Inca, que cruzaba toda América del Pacífico al Atlántico. Y los brasileños del club de Curitiba hacen la ruta en autos antiguos, de más de 40 años en adelante. Y cuando los fui a recibir, y me prestaron un auto, y yo hice el trayecto por Corrientes Capital y aledaños. Un DKW Candango, un auto rarísimo que acá no existe, porque fue fabricado ex profeso en Brasil para construir Brasilia, la capital tan ultramoderna que tiene el vecino país. Pero se puede, es lindo y está bueno que hubiera museo para poder compartir, porque en torno de los autos también se puede hasta incluso llegar a la educación, con la seguridad vial. El que maneja un clásico maneja mejor que otros porque tiene que tener un montón de recaudos, tiene que saber doblar, tiene que saber frenar. Hoy la electrónica ayuda mucho, o sea, que si tenés un clásico tenés que tener más desarrollados los sentidos, tenés que ir más tranquilo, los frenos se comportan distintos. También sirven para enseñar historia, como decía al principio, hay autos que fueron ungidos por el nazismo y sin embargo se redimieron siendo vehículos que sirvieron para el desarrollo global en países destruidos por la guerra, como es el caso del Escarabajo, antes de eso el Forte, y hay muchos ejemplos, pero cité los más paradigmáticos. Hay muchas historias detrás y muchos vehículos que, entre otras tantas cosas, han sabido disfrutar de noches románticas bajo la luz de la luna. Ya que estamos en el medio de la luna, también enhorabuena que existan historias y muchas de esas. La gente que quiere tomar contacto con ustedes, ¿cómo hace? Y lo ideal son las redes sociales. Yo administro la página de Facebook del club, es Club de Automóviles Clásicos de Corrientes. Bien. Hasta el día que tengamos museo. Ahí por privado siempre estamos. Y ahí se comparten fotos, hay videos, hay posibilidades de incluso asociarse. No hace falta tener auto. El club nuestro tiene 5 automóviles cooperativos que están para que los socios, por lo menos los socios que se atrevan, los puedan usar en encuentros. Está la camioneta Chevrolet esta 27, tenemos un Jeep Land Rover también donado por otro benefactor del año 51, el primer Land Rover que salió en la historia, imitando las cualidades del Jeep Willys de la Segunda Guerra, lo tenemos, que es el Serie 1 modelo 51. Lo hizo Gran Bretaña siguiendo, digamos, el ejemplo del modelo norteamericano. Tenemos un Chevrolet Guerrero 4x4 de la Segunda Guerra, tenemos un Taunus 17M rarísimo alemán, tenemos un auto para restaurar que es raro por la marca, porque es marca Durant, que es el antepasado de Chevrolet. En una época Durant formó parte de la General Motors hasta que se extinguió como marca. Tenemos uno también donado y tenemos un Fiat 1500 que fue donado por una familia del centro de Corrientes que ya está en marcha y se está restaurando de a poco. A buscar los clásicos. En tiempos en que todo está más frenado, aprovechemos el tiempo también para esto. Billy, ha sido un placer enorme charlar con vos y esto va a seguir, porque sé que hay muchas historias detrás y ojalá lo podamos hacer más de seguido. Gracias, querido. Que tengas una excelente noche. Ustedes también. Gracias.